Vamos a hacer el estudio de la parashá Tzav, que es la parashá de esta semana. Este Shabbat es un Shabbat para nosotros, que creemos que Yeshua es el Mesías, es el que vino a enseñar la Torá de manera correcta. Para nosotros es un Shabbat diferente, no especial, porque todo Shabbat es especial, porque es el día que Dios descansó de la creación, dice el texto, descansó y reposó para hacer. Es decir, Dios crea el séptimo día para que el hombre descanse y recupere sus energías, porque al otro día hay que volver a trabajar 6 días más. Este Shabbat se llama Shabbat Agadol. Ya voy a explicar qué significa todo eso. Obviamente es el Shabbat previo a Pesaj. Obviamente. Ya vamos a ir por ahí. Vamos a hablar primero un poquitito nada más de la parashá de la semana, porque es una parashá que es muy técnica, pero que tiene aplicaciones a nuestra vida diaria. La primera, el primer orden, Sab es ordenar. La primera orden es el sacrificio de Olá. El sacrificio de Olá es un sacrificio que se quemaba durante toda la noche. Es el único sacrificio en el templo, en el altar del templo, que el animal que ya había sido hecha la cita, el corte del derramamiento de la sangre del animal y el corte en la yugular, se lo quemaba solamente de noche. El único. Y se lo quemaba absolutamente todo. ¿Por qué es esto? Bueno, se ha interpretado que el sacrificio de Olá se relaciona con nuestros malos pensamientos, que generalmente se producen de noche. Son esos momentos en los cuales tratamos de ver qué es lo que hicimos en el día, qué es lo que nos falta, qué es lo que vamos a hacer mañana, qué esto, qué lo otro, qué aquello, y ahí surge la posibilidad de querer hacer un mal a un otro o de quebrar algún mandamiento de la Torá. Entonces, cuando la persona se da cuenta de que me equivoqué o tal vez está mal, o tal vez lo pensé mal, con el solo tal vez, entonces tenía que ofrecer el sacrificio de Olá para quedar sin deudas. Porque parece ser que a Dios le debemos. A ver, Dios es amor y Dios quiere lo mejor para todos. Pero cuando nos equivocamos, viene la corrección. Las dos cosas pasan. No significa que es un Dios castigador. Es un Dios que nos corrige, que es una cosa diferente. Entonces, si pensamos hacer el mal a alguien, está bueno reconocer, tal vez me equivoqué y ofrecer un sacrificio. Claro, ya no tenemos más altar para ir a quemar un animal. Pero tenemos la capacidad de hacer introspección, pensarnos a nosotros mismos. Bueno, pero el animal es que en esa época había que quemarlo en el altar, y el altar tenía que tener fuego. Bueno, resulta que había fuego en el altar, aún en Shabbat, lo cual era un milagro. Quiere decir que la luz divina llega a nosotros también en Shabbat. Porque no es que Dios descansa y se va a dormir la siesta. En todo caso, somos nosotros los que paramos de hacer todas las actividades semanales y dedicamos este día específicamente a relajarnos y tratar de conectarnos con la divinidad. Porque los otros días de la semana estamos preocupados de cuánta plata ganaste, pagaste el alquiler, pagaste esto, compraste la comida, no compraste, compraste los remedios, hiciste esto, ayudaste a tus hijos, hiciste el otro. Pero el Shabbat es un llamado a confiar en Dios. Bueno, pero tenemos muchos problemas. Sí, muchos problemas entre comillas, ¿no? Tenemos muchas circunstancias que enfrentar. Sí, por supuesto.
Dios también las manda. Y también manda las soluciones. Entonces, con un poquitito más de confianza, las puertas se abren solas. Más allá de lo que nosotros esperamos y empujamos y queremos cambiar todo, en realidad ya está todo predispuesto, porque hay un rey que gobierna todo y ese es Dios. Justamente, el sumo sacerdote, nos dice esta parsha, ofrecía Minhat Habikim. Esto es una ofrenda especial, 2 veces por día, 30 gramos cada vez, de harina, aceite, sal e incienso. Tiene que hacerlo a la mañana y a la tarde. Justamente era la ofrenda de harina y aceite que ofrecían las personas no pudientes, los pobres. Lo que equipara la ofrenda del sumo sacerdote a la ofrenda del hombre más pobre de la sociedad. ¿O por qué? Porque es el sumo sacerdote, tiene que elegir el mejor animalito, el más bonito, el más esto, para mí, porque yo soy sumo sacerdote. No. Ofrendaba a Dios lo que ofrecían las personas comunes para nivelar, equiparar. Ni vos sos tan grande porque sos sumo sacerdote, ni el que no tiene recursos vale menos porque Dios le ha dado en esta vida y en este nacimiento menos recursos. O sea, estamos todos iguales. Posteriormente, esto fue totalmente cambiado y entonces vemos, aún en la actualidad, que los grandes líderes tienen hermosas casas, hermosos autos, los mejores médicos, la mejor comida. Un poquito distante, ¿no? A lo que dice la Torá. Como que hay una diferencia. Cada vez que la Torá llega a los hombres, el hombre en general, la vuelven demasiado humana. Y entonces se cree que cuanto más se ostenta es porque Dios te ha bendecido. Y la verdad es que si Dios te quiere bendecir, porque siempre nos quiere bendecir, no tenemos que mostrarle al otro que Dios nos ha bendecido, nos ha llenado de bendiciones. Hay que compartir lo que Dios nos ha dado. Y lo interesante es que cuanto más compartís, más recibís. Cuanto más das, más recibís. Y no tenés que ir a pedirle a Dios, dame. Al revés. Gracias por darme. Justamente, esta misma para allá, nos va a hablar de otro sacrificio más. El más importante de todos. Eso cuando leen la Biblia, leen, y había que hacer esto, y había que matar el animal así, y hay que la sangre, entonces. Bueno, hay un sacrificio que es mejor a todos. El sacrificio de Shlamim, de agradecimiento. En aquella época, cuando una persona era liberada de la prisión, cuando se recuperaba de una enfermedad grave, el dengue, por ejemplo, cuando volvía bien de un viaje marítimo, aquella época, hoy tenía un viaje en avión, ¿no? Las cosas han cambiado, pero bueno, viaje marítimo en aquella época era, te metías en un barco de madera y andás a ver si los vientos no hacen que te hundas, ¿no? La sola. Bueno. Y cuando viajabas al desierto y volvías bien, es decir, en aquella época viajar en el desierto era riesgo de muerte. Bueno, cuando pasaban esas cosas lindas en la vida, entonces la persona se acercaba y agradecía con un sacrificio muy especial. Y ese sacrificio tenía 3 partes. Una parte se quemaba en el altar, una parte del animal se la daba al sacerdote que la comía, y la otra parte, la persona que la ofrecía la comía él con sus familiares y con sus amigos. ¿Por qué? Porque era una fiesta. Agradecían a Dios de la bondad que Dios había hecho con la persona. Cuenta el Midrash, y ahí por eso digo que es una de las ofrendas más importantes, cuenta el Midrash
que este sacrificio, en la época del Mesías, va a ser el único sacrificio que se va a seguir ofreciendo. ¿Por qué solamente esto y no nosotros? Porque en la época del Mesías ya no va a haber más Yetzerará, no va a haber más impulso del mal. Entonces, como ya no hay más mal, lo único que nos queda hacer es agradecerle a Dios. Entonces, este sacrificio se mantiene. La única cuestión de esto es que se espera, según el Midrash, fue escrito hace muchos años el Midrash, que va a haber un templo. Entonces, si hay un templo, hay que sacrificar un animal. Y como ya hemos enseñado aquí, hemos compartido, el hombre ha cambiado tanto. En la época en que se escribió esto, y perdónenme mi ignorancia, en la época en que se escribió la Torá, los pueblos sacrificaban a personas para sus dioses, además de animales. De repente pasar a sacrificar animales, no comer la sangre, y hacer esto y hacer el otro, y que tenga todo un sentido de elaboración interna, ¿no? Gran avance. Pero vivimos en una época de la humanidad que lo mínimo, lo más chiquitito de todo, se quedaron los antibióticos. Entonces, tenés una enfermedad, vas al médico, te da un antibiótico y mataste el cuerpo reacciona y mata la enfermedad. Te tienen que operar y te duermen. Agarrás una cosa llamada celular y llamás a otra persona, y la otra persona te llama. Querés ir a otro país y tomás un avión. Es una humanidad completamente diferente. En esta humanidad actual, matar a un animal, pobrecito, cada vez quedan menos animales, porque ya los estamos exterminando, es como que queda fuera de la posibilidad del hombre de relacionarse con Dios. Dios es la vida. Entonces, ¿qué haces? Matás una vaca para relacionarte con la vida. No tiene mucho sentido. Bueno, ese es el aspecto general, lo vamos a dejar ahí, porque en realidad, habiendo pasado por estas aguas, vamos a hablar de la experiencia del rey David cuando se está muriendo. Esto es así. A ver, Yeshua, Jesús, estuvo en esta dimensión, vivo en este mundo, hace 2020 y pico de años. Es más, la fecha de nacimiento de Yeshua fue cambiada por los romanos. No nació en el año 0. Eso es un invento que mandaron de acuerdo a los números en que los romanos contaban los años. Si uno toma el calendario hebreo, es -5, -4. Hasta le cambiaron la fecha de nacimiento, por ejemplo. Bueno, vivió, lo voy a hacer muy simple, vivió en este mundo 33 años. Murió, resucitó, se fue, está en otra dimensión, es el Mesías. Pero hace 2000 años. 2000 años. Ya no sale más en las noticias y todo lo demás. Lo que quedó de él son sus enseñanzas que fueron escritas por sus discípulos y los discípulos de los discípulos, porque en realidad no se saben los autores del Nuevo Testamento, como se lo conoce. Volvemos. Nuevo Testamento, Viejo Testamento. Testamento es muerte. Es un testamento, cuando uno se murió, eso es un testamento. Como el Dios de los judíos murió, es Viejo Testamento. Eso es para los judíos, el Dios malo. Pero ahora viene el Dios bueno. Entonces el Nuevo Testamento. Tenemos un Nuevo Testamento. Una vez más, lo humano.
Los que escribieron el Brit Hadashah, en los relatos de la vida de Yeshua y de las primeras comunidades, no sabemos quiénes fueron. No sabemos si Mateo era realmente el Mateo, discípulo de Yeshua, y Lucas era este, pero en aquella época se nombraba dentro del grupo al líder del grupo, mientras lo pudo haber escrito otra persona. No importa. Vamos a dejar todo eso. Ya no está mal. Él está vivo en otra dimensión. Y él tiene gobierno como autoridad sobre nosotros desde otra dimensión. Donde vamos a ir todos cuando nos morimos. Si cuando dejamos de estar en este mundo, nos vamos a ir a otro lugar. No vamos a seguir acá en este mundo. Yo sé que es más lindo pensar que vamos a vivir y que esto que estoy diciendo es para otros. No. Es para otros y para nosotros también. En algún momento nos va a tocar, dentro de muchos años, nos va a tocar también. Y van a quedar nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Y ellos tendrán el mundo que vivir. Bueno, ¿cómo es que alguien hace 2000 años que ya no está en este mundo, lo seguimos proclamando como el Mesías? Más allá de lo humano, de que si es el Hijo de Dios, que la Trinidad, eso, definición humana, griega, romana, no es judía, no tiene que ver con él ni con lo que es el Señor, en absoluto. Él es el Mesías. ¿Qué es el Mesías? Es el maestro. ¿Qué es el gran maestro? Todos los rabinos son maestros, pero él es maestro de maestros. ¿Por qué? A rabinos se le tomaba maestro. ¿Pero por qué? Por eso le decían maestro, ¿no? ¿Pero por qué es el maestro de los maestros? Porque es el que nos guía en nuestra alma a poder vivir los mandamientos divinos. Porque para algo Dios dio los mandamientos en la Torá, para algo se dieron. Y los mandamientos, la esencia de los mandamientos, están más allá de las épocas. Tienen que ver con la esencia del hombre, con lo más profundo de nosotros. Por eso les quiero recordar al rey David. El rey David vivió mucho tiempo antes que Yeshua, mucho tiempo antes. Y como conocen la historia del rey David, no vamos a citar ahora, de la nada llegó a ser rey. Era el hijo menos importante de todos los hijos que tenía su padre. Y no tenés otro hijo, le preguntó Samuel, ¿no tenés otro hijo? Sí, tengo uno que está trabajando por allá. A ver, trémelo. Este va a ser. Bueno, de la nada llegó a ser rey y establecer el reino davídico en la tierra de Israel. Su vida fue una vida difícil. Difícil en el sentido de que tuvo muchas guerras. Tuvo muchas esposas, tuvo problemas con algunas esposas. La pasó bastante complicado. Entonces le dijo a Dios, ¿cuándo te voy a construir? Te voy a construir el templo, el lugar donde vos vivas. Con Darco 994. Pero Dios le dijo, no, vos juntá los bienes, que esto lo va a hacer tu hijo. Muy bien. Y después siguió viviendo. Lo cortito. Hasta que llegó el momento de qué? De partir de este mundo. Es muy interesante como está escrito en Melahina de Primera Reyes. Y como todos los hombres, pasó por la experiencia. La muerte. No murió. Pero estamos hablando de David, no estamos hablando de cualquiera. Estamos hablando del rey David. Pero ¿qué le pasó antes de partir de este mundo? Mientras él estaba en la cama, ya viejito, pobrecito, tenía frío. Entonces, tenía frío y le buscaron una chica joven, muy jovencita, para que sin ropa la chica y él sin ropa, ella lo
le diera calor al cuerpo y el texto dice que nunca tuvieron relaciones sexuales, bla, bla, bla. Y ella le daba calor y el rey David se sentía mejor. Estamos hablando de una persona, olvidémonos del rey David, de una persona mayor, un viejo, que está destruido, que se está consumiendo, porque se le termina la vida. El cuerpo le dijo, hasta acá llegaste. Las células dijeron, bueno, se van apagando a poquitos. Se le terminó el crédito que le había dado. Vas a vivir, no sé, 83 años y ya está. Y se terminaron los días. Ya está. Entonces, en ese momento, estamos hablando del rey David. Todo el mundo lo consideraba el gran rey. Estaban todos esperando que diga quién iba a ser su sucesor. O sea, mientras vos te estás muriendo, los demás están esperando no que te salves, sino quién va a dirigirte, ¿no? En fin, el hombre es el hombre. Uno de sus hijos armó la fiesta, llamó a todos, a los sacerdotes, a los amigos, a los generales, a venir. Y se proclamó el sucesor de David. Entonces, Betsabé, la esposa y el sacerdote, le fueron a decir, che, pero vos dijiste que tu sucesor iba a ser Salomón. Vos sabés que Adonías está haciendo esto y esto. Entonces, bueno, él lo termina nombrando a Salomón como el futuro rey. Ahora, ¿cuándo pasó esto? Cuando se estaba muriendo. O sea, no lo dejaron ni siquiera morir en paz. Le fueron a pelear el poder y la autoridad en el lecho de muerte. Fíjense qué experiencia. Un hombre que había tenido contacto con la divinidad, que llevó a Israel a tener una fuerza importante. Tuvo que pasar por esa experiencia. ¿Qué significa eso? Estamos en este mundo para trabajar nuestra alma hasta el último momento de nuestra vida. Creo que nunca lo he leído y creo que es así. Nunca se piensa que esto fue un castigo para David, sino que él tuvo que pasar por esta experiencia. Así que cuando las cosas nos pasan, no tenemos que pensar que Dios nos castiga o que el diablo hizo algo malo, sino que Dios te manda la experiencia para que tomes decisiones y en lo posible que las decisiones sean las correctas. Tal es así que de Salomón va a salir el primer templo. Pero David tuvo que pasar por esta experiencia. O sea que en el momento de la muerte se quedó solo. Estaba su mujer, el sacerdote, el profeta, estaba su hijo. Y después, cuando él nombró a Salomón como su sucesor, el pueblo aceptó la decisión de David. El pueblo estaba esperando. Pero los que estaban arriba en el poder hacían su vida independiente. Como que entre el poder y la gente hay mucha distancia. El poder es autoridad y dinero, y el pueblo tiene que seguir al poder. No sé si eso lo recuerda a Argentina, ¿no? Pero bueno, suele pasar. No importa quién esté al frente, no importa qué partido político, no importa. Hay una distancia entre lo que vive esa gente y lo que vive la gente de todos los días. Hay mucha distancia. Hay mucha distancia. Porque mientras las personas están en el poder, no tiene problema ir a comprar un kilo de lechuga por 1.300 pesos, 1.400 pesos. Nosotros sí, vamos a la verdulería, 1.500 pesos. ¿Qué cosa? Pues si la lechuga crece sola. O ir a comprar un kilo de uva, 1.000 pesos. Uva, 1.000 pesos. Hay distancia entre lo que viven ciertas personas que gobiernan y el común de la gente.
hubo distancia entre David y la gente que estaba con él y el pueblo. Y David, estando en plena muerte, tuvo que ver, vivenciar, cómo sus hijos se peleaban por el trono. O sea, es como que somos el descarte para los que siguen después de nosotros. Porque no es que estaban llorando, pobre papi, se va a morir. No, yo quiero gobernar. Ah, qué bueno, buena gente. Bueno, teniendo en cuenta esa experiencia, vamos al punto central de todo lo que te quiero transmitir hoy, que es Yeshua en Jerusalén. Shabbat Agadol. Este Shabbat se caracteriza porque es el Shabbat en que el cordero era separado para Pesaj. Cuando estaban en Egipto, en este Shabbat, de ahí Shabbat Agadol, el cordero que fue inmolado para Pesaj, en cada una de las casas, y la sangre puesta en los dinteles, se separaba en este Shabbat. Y este Shabbat es el que eligió. No es porque fue porque sí. No. Eligió este Shabbat para entrar en Jerusalén, presentándose como el cordero de Pesaj. Cada movimiento que hacía Yeshua tenía estrecha relación con la Torá. Entonces, fue al Monte de los Olivos, y desde el Monte de los Olivos dice a sus discípulos, vayan a buscar un asno y un pollino, que yo voy a entrar con ellos a Jerusalén. Ya se lo comenté, pero lo voy a comentar. El Monte de los Olivos está a 1000 metros de la Puerta del Oro, que es la puerta de entrada a Jerusalén, derecho al lugar del templo. O sea que Yeshua estaba en un lugar súper conocido. No se estaba ocultando de nadie, por el contrario. Era muy fácil encontrarlo. Y entonces, bueno, los discípulos hicieron lo que Yeshua hizo y pusieron sus mantos arriba del asno y del pollino. Y él se sentó encima de ellos. ¿Qué son los mantos? Una de las grandes barbaridades de la religión occidental es el desconocimiento de lo que pasa en el pueblo de Israel. Como ellos mataron todos los judíos, lástima, ¿no? Que no pudieron matar a Yeshua, al judío. Bueno, por eso crearon el Cristo. No es una cosa totalmente exteriorizada. El manto no es un abrigo, es el talit. ¿Por qué? Pero es tan fácil. Primero el Shabbat. El Shabbat se usa talit. Segundo, el pueblo judío, todo el mundo usa talit. Y además, en Israel, es la primavera. Nadie en la primavera va a estar con un manto de abrigo. No existe eso. Hacía calor. Entonces era el talit. Poner el talit para que pase el maestro es entregarle al maestro el lugar que tiene, que es el lugar de autoridad. Él es el que me dice cómo tengo que vivir los mandamientos. No es que él se hace cargo de mis cosas, sino que me enseña cómo tengo que vivir en este mundo para que el día que Dios nos saque de este mundo, estemos con él. Y entonces la gente, la multitud, ¿por qué multitud? Primero, era Shabbat. Segundo, era Jerusalén. Tercero, era Shabbat Agadol. Cuarto, Pesaj es una fiesta de peregrinaje. Pesaj, Shavuot y Sukkot. Las tres fiestas de peregrinaje a Jerusalén. Se llenaba Jerusalén de peregrinos. La multitud que se estaba acercando, cuando lo ven venir, ponen sus mantos para que él pase, también la multitud, y van a cortar ramas de árboles. Otra de las grandes barbaridades de la religión occidental. Entonces, ofrecen, se recuerda este momento con
arbolitos, hojitas, qué sé yo. Ramas de árboles que en Jerusalén, ¿qué son? ¡Palmeras! ¿Qué crece en el desierto y en Jerusalén donde no hay tanta agua? La palmera, ramas de palmera. ¿Por qué ramas de palmera? Porque es Sukkot, es el recuerdo de Sukkot, la Sukkah, que se arma después de Yom Kippur, la fiesta de las cabañas. Se tapa la cabaña con las ramas de palmeras. Entonces van y cortan ramas de palmera. Y ahí recuerdan, porque la gente no era ignorante, era muy conocedora, recuerdan el Salmo 118. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana a Dios en las alturas. Recuerdan la festividad de Sukkot, que es el derramamiento del Espíritu Santo por la venida del Mesías. Lo recordaron y lo nombraron a Yeshua como una persona especial, como alguien diferente, como un gran maestro. Podríamos indicar que decían, este es el Mesías que estamos esperando, porque en Israel se esperaba que viniera un Mesías. Pero como pasa ahora, no se sabía cuándo. Habían ciertas cuentas sacadas por los rabinos y demás. Y las cuentas daban para la época del nacimiento de Yeshua. Pero había muchas teorías, entre comillas, de qué iba a ser el Mesías. Va a ser esto, va a ser el otro, va a ser aquello. ¿Cómo pasa ahora? Si haces esto, te va a pasar lo otro. Todo lo mismo. Bueno, a Yeshua lo proclamaron como una gran autoridad y como el Mesías. Pero claro, ese era el pueblo. Faltaba que las autoridades lo reconocieran como tal. Por último, por si la duda, lo aclaro. El derramamiento del Espíritu Santo no es lo que la Iglesia occidental enseña de las 3 personas y todo lo demás. El derramamiento del Espíritu Santo es la conexión que el hombre puede tener con Dios. Es un grado de revelación divina en nosotros. No son 3 personas y todo lo demás. Si son 3 personas, que es una persona, estamos hablando de pluralidad. Y el Dios de Israel es un solo Dios. Y el Mesías es el hombre más cercano a la fuerza divina. Por eso es el Mesías, el ungido. El ungido. Bueno, y la gente que decía, este es Jesús, Yeshua, el profeta, de Nazaret, de Galilea. Y ¿quién es este que hay tanto alboroto? Porque no sabía quién es, no sabía. No, en aquella época no había diarios, no se podía comprar diario o meterte en internet y decir. Quiere decir que ya se nos hablaba de él en todo Israel. Claro, donde iba la gente se curaba. Imagínense, tenés un predicador que te enseña la Torá, y que es muy bonito, y además llevas a una persona que está enferma y se cura. Obviamente va a tener gente que lo sigue por otro lado. Pero ¿qué faltaba? Faltaba que la autoridad lo reconociera como el gran maestro. Y acá tenemos un problema. Si la autoridad lo reconoce como el gran maestro, se produce esto. El gran maestro está por encima de la autoridad. Quiere decir que la autoridad pierde poder y pierde control. Y a ningún gobernante le interesa perder el poder y el control. Entonces lo vieron como un enemigo y no como un amigo. Para colmo, cuando entra a Jerusalén, reacciona
contra los cambistas, los que vendían los animales para los sacrificios. Y después se pone a hablar de lo mal que estaban dirigiendo las autoridades religiosas al pueblo de Israel. En aquella época había una... A ver, no eran 4 grupos: saduceos, fariseos, sicarios, escribas. De fariseos habían entre 7 y 11 grupos, por lo menos. Más o menos se calculan, habían entre 100 y 120 escuelas rabínicas, de distintos grupos, no de escuela físicamente, sino de maestros. Entonces, era múltiple. Y se ha establecido que fue uno de los momentos en que Israel más se alejó de la vivencia de la Torá. Entonces, justamente, al estar tan alejada la interpretación y la vivencia de la Torá, que Dios dice, bueno, es el momento de que el Mesías, el alma del Mesías, baje a este mundo a enseñar cómo vivir la Torá. Conocen las consecuencias, él tiene problemas con los sacerdotes, lo van a buscar, se lo sacan de encima, lo terminan matando. Obviamente, conocen todo eso. Él resucita el tercer día. ¿Y a quién se presentó por primera vez? A las mujeres. ¿Por qué? Porque los discípulos de él tenían miedo. Y eso que estuvieron con él todos los días. Pero tenían miedo de perder la vida. Entonces, las mujeres fueron las que lo vieron primero. Y después lo vieron los discípulos. Y de ahí empieza a crecer y a reconocerse su nombre. Que su nombre fue borrado del pueblo de Israel como un enemigo del pueblo de Israel por la unión que hizo el occidente con un personaje llamado Cristo, que es como que vivió en un lugar llamado Israel, pero que en realidad es otra cosa. O sea, se exteriorizó algo totalmente distinto. Y se formó una batalla entre cristianismo y judaísmo. Bueno, ¿a dónde vamos con todo esto? A focalizar en que también el Mesías la pasó como el rey David. El Mesías tenía la oportunidad de hablar con los ángeles, con Dios. No, muy lindo todo. Pero tuvo que pasar por la experiencia del rechazo y del abandono de los propios líderes. Él enfrentó a la clase superior. Y la clase superior actuó como actúa siempre, protegiéndose a sí misma. Cuando leemos la vida de Yeshua, en términos simples, era un tipo simple, feliz, se enfrentaba a todo el mundo, ponía las cosas en su lugar, pero nunca quiso nada para sí. No quería estar por encima de otros. Y tenía mucho como para querer poder estar encima de otros, ¿eh? Tenía mucho. Sus discípulos, no los inmediatos, los muy posteriores, generaron imperios a partir
de la vida de un hombre simple, entre comillas, hombre simple, ¿no? Tienen haber imperios, grandes imperios. Y después nacen las grandes campañas y las muchedumbres, y las personas buscando, intentando conectarse con Dios a través de el show humano, por así decirlo. Entonces, claro, cuanto más show haces, llama más la atención, pero te alejas más de Dios. Porque a Dios se lo conoce, se lo conecta en el orden y en el silencio. Pero si yo te aturdo, te domino, te controlo. Claro que sí, te voy a controlar. Y te voy a meter ideas en la cabeza, por supuesto que sí. Pero vas a quedar en el nivel de ignorancia que no te va a permitir encontrarte con la divinidad. Shabbat Agadol. El sábado en el cual el cordero es separado para Pesaj. Pesaj, vamos a celebrarlo el miércoles 5 de abril, 19:30 aquí en el templo, en la casa de Dios. Hoy separamos lo que Yeshua separó. El cordero, es representativo de una parte que muere para que seamos libres. Cuando él se presenta como el Cordero de la Pascua, Cordero de Pesaj, nos está diciendo que Él es la puerta para que ingresemos a la libertad. Por eso después comemos 7 días sin leudado, sin levadura, recordando los panes que Israel sacó de Egipto sin que se leudara la masa. Y al tercer día de Pesaj, de la muerte de Yeshua, Él resucita. Como murió un miércoles, resucitó un sábado. Murió previo al inicio de Pesaj. Después las mujeres tuvieron que dejar pasar el primer día de Pesaj. Pesaj tiene dos sábados. El día de la fiesta de Pesaj y el sábado de la semana. Dejaron pasar el primer sábado de Pesaj en la fiesta. Fueron al segundo día, fueron el viernes, antes de las 7 de la tarde, más o menos. Ya untarlo y todo lo demás. Y ya se les hizo tarde, entonces no pudieron hacerlo. Y entonces fueron el sábado, pasadas las 7 de la tarde, las primeras horas del primer día de la semana. El primer día de la semana no es el domingo a las 6 de la mañana. Es el sábado 19:30 horas. Ahí son las primeras horas. ¿Por qué son las primeras horas? Porque el sol está está bajando y al bajar el sol se ilumina todo. Entonces son las primeras horas del primer día de la semana. Sábado, 7:30 de la tarde. Cuando fueron, ya no estaba el cuerpo. Si no estaba el cuerpo, quiere decir que resucitó antes. ¿Cuándo fue antes? Sábado. Por eso dijo que es el Señor del sábado. Él es la autoridad del sábado. Bueno. Hoy empezamos a prepararnos para Pesaj. Hoy es como la ofrenda del sumo sacerdote. ¿Qué es la ofrenda? Era la ofrenda más pobre. Harina, agua, incienso, sal. Que es la ofrenda que
el sumo sacerdote 2 veces al día daba por sí mismo, por sus posibles errores y por su servicio, que es la misma ofrenda que ofrendaban los más pobres. Pero que es digna para con la divinidad. Entonces, ¿qué le vamos a dar a Dios en Pesaj? Una parte de todo lo que nos da. Ingresando con Yeshua a Jerusalén y acompañándolo en el recuerdo, que es un recuerdo, acompañándolo en el recuerdo del trabajo que él hizo para que su enseñanza quede establecida. Y entonces ahí se vuelve vivo en nosotros. Y nos podemos conectar con la divinidad y con su alma para que nos lleve a atravesar las experiencias que nos faltan vivir en este mundo y aprendamos de las experiencias que ya vivimos en esta vida. Ya que no está todo desconectado, sino al revés, está todo conectado y todo tiene un sentido. Y el sentido siempre es positivo y apunta a la vida interior. Así que a prepararse para el Shabbat, para el Shabbat de Pesach, la festividad de Shabbat, a prepararse para Pesach y a recordar el amor que ha tenido y que tiene Yeshua como Mesías, como Maestro, para cada uno de nosotros y para nuestra alma. Y déjenme cerrar lo último, con una experiencia. La gente me ponía en el altar sus ofrendas, su dinero, para el mantenimiento del templo y todo lo demás. Entonces estaban todos contentos, comían, pa. Y aparece una señora mayor, viejita, viuda, y pone una monedita. Y entonces Yeshua les enseña a sus discípulos. Y fue Yeshua el que les habló a sus discípulos. No fueron sus discípulos a preguntarle. Y Yeshua saca de la experiencia una enseñanza. Dice, ven eso. Bueno, todos dieron de lo que les sobra, de lo que ya tienen. Tengo 100.000, bueno, doy 10.000. Ya está. Esta mujer, de lo que no tiene, se paró para servir a Dios. Su ofrenda es más reconocida en el cielo. Quiere decir que cuando damos de adentro, el cielo lo recibe rápidamente. Y después el cielo, seguramente, siempre, nos va a devolver el amor que pusimos para ofrendar. Porque la señora pudo haber dicho, yo soy pobre, no tengo plata, no, tengo que ganar más, tengo que hacer esto. Llegó un momento y dijo, esto es para vos, Dios. Y Dios respondió. Por lo tanto, Yeshua es el Maestro, es el Mesías. A Él vamos. Y Él viene a nosotros. Y así como Él gobierna, nosotros podemos ser parte de su gobierno. Si vivimos la Torah como Él la enseñó,
Y si podemos pasar todo lo externo que pasa en este mundo y nos podemos quedar con la sustancia. El amor no tiene tiempo, el perdón no tiene tiempo, el dar al otro no tiene tiempo, el servir a Dios no tiene tiempo. La vida no tiene tiempo. Cambian los elementos externos, pero nunca cambian las esencias internas. Shabbat Shalom para todos.